soy Antonio Jesús Calvillo y en esta segunda cápsula vamos a abordar de manera práctica cómo afrontar proyectos ABP dentro del aula de música. Recordad que en la primera cápsula habíamos visto los conceptos básicos sobre el ABP, las estrategias metodológicas que debíamos de seguir, cómo combinarlo con otro tipo de metodologías activas como por ejemplo el aprendizaje cooperativo, cómo podíamos evaluar dentro del aula o cómo podíamos enriquecer tanto con socialización rica como con artefactos digitales nuestros proyectos. Bueno, todo esto podemos complementarlo con determinados instrumentos de evaluación. Las más famosas o los instrumentos más utilizados en cualquier metodología activa, entre ellas las rúbricas, que como sabéis son tablas de doble entrada en las que nosotros establecemos qué queremos conseguir del alumnado para que el aprendizaje o el desarrollo que está haciendo de determinadas habilidades, competencias o contenidos sea excelente. Y en caso de que no lo sea, ¿por qué no lo es? Si esta rúbrica nosotros se los damos al comienzo del proceso, el alumno va a tener una idea muy clara de lo que le estamos solicitando, de cuál podría ser el resultado final y que ese resultado final fuera lo más exitoso posible. Yo os dejo dos ejemplos de rúbricas y os dejo algunos enlaces que podéis descargar de rúbricas que ya están hechas y que son muy útiles. Podríamos utilizar, por ejemplo, listas de requisitos o listas de cotejo en las que el alumnado puede tener un listado de cosas necesarias para llevar a cabo su proyecto. Pues tiene que hacer una investigación, tiene que preguntar a algún experto, tiene que consultar 4 fuentes de información distintas, tiene que hacer, ¿vale? Podríamos hacer una lista de requisitos o de cotejo para que el alumnado sepa en todo momento qué ha hecho o qué le falta por hacer. Se pueden utilizar listas de cotejo con entradas muy simples, por ejemplo, lo presenta o no lo presenta, los puntos que obtiene o las sugerencias, si los tiene completos o no los tiene completos, e incluso pueden ser visuales. Por ejemplo, en este caso, tienen que elaborar un vídeo, tienen que llevar una portada, tienen que colocar determinadas imágenes y vídeos, tienen que colocar una contraportada con los créditos, con su nombre, su apellido, el instituto, el curso, y colocar una música de fondo y una locución que fuera explicando el vídeo que estaba elaborando. Esto también es una lista de cotejo para que no se les olvide ninguno de los aspectos que tenían que tener en cuenta a la hora de elaborar ese vídeo. Una lista de cotejo no al uso, sino visual, ¿vale? También es igual de válida. Además de eso, pues podemos utilizar insignias de logros conseguidos, que lo que van ahí es reforzando todo aquel aprendizaje que está haciendo el alumnado. Pues si por ejemplo le enseñamos a utilizar una cuenta de Dropbox, por decir algo, una vez que controla cómo funciona Dropbox, cómo se registra, cómo se suben archivos, cómo se comparten con correo, cómo se comparten con enlaces, pues le podemos dar una insignia. Y así por ejemplo yo con mi alumnado de instrumentación de cuarto de ESO, pues les tengo insignias de cada uno de los instrumentos que toca, de la batería, del bajo, de la guitarra eléctrica, del cantante, del teclado, y los voy subiendo de nivel. Tenemos los novatos, tenemos los amateurs, tenemos los expertos y tenemos las estrellas de rock cuando son capaces de dominar o casi dominar o intentar dominar el instrumento que hayan decidido tocar en ese curso. Además de insignias podemos utilizar diplomas que refuerzan aprendizaje, de tarjetas que pueden ayudarnos a premiar determinados aspectos que nosotros consideremos oportunos. Podemos utilizar dianas de aprendizaje que son útiles, por ejemplo, en el aprendizaje cooperativo para que ellos midan exactamente en qué nivel están en cada uno de los aspectos que a nosotros nos parezcan importantes. Esas dianas vienen en blanco, el alumnado lo que hace es completarlas con colores. Cuanto más completa, cuanto más colores tienen, pues mejor habrán conseguido esa habilidad, esa competencia o ese aspecto que nosotros hayamos querido medir. Son instrumentos visuales de evaluación. Estamos hablando de evaluación, no de calificación, ¿eh? La calificación, el número, va aparte de la evaluación. Por otro lado, existen multitud de herramientas gamificadas tipo Plickr, tipo Quiz, Inventimeter, Plickers, que nos ayudan a evaluar el conocimiento que va adquiriendo el alumnado y las competencias que va desarrollando a lo largo de todo el proceso. EducaPlay, por ejemplo, para hacer pasapalabras, podemos utilizar juegos interactivos creados con WordWall, con Learning App, fichas interactivas con Lead Worksheet o Top Worksheet también. Vídeos para que nosotros grabemos un vídeo y ellos nos manden otro vídeo como respuesta a la pregunta o el planteamiento que nosotros le hagamos. Por ejemplo, con Flipgrid podemos plantearles crucigramas para determinadas cosas, sopas de letras,
portfolios analógicos o digitales, entendidos como la recopilación de todas las evidencias de los aprendizajes que están haciendo a lo largo de cada uno de los proyectos, y se pueden hacer digitales, por ejemplo, con Wix, con Blogger, con Cites de Google, con WordPress, con Geniali, con cualquiera de las herramientas digitales. Bueno, por poneros algunos ejemplos, en esta presentación os voy a dejar algunos de los proyectos que he realizado a lo largo de los últimos años en secundaria, que es donde yo imparto clases mayoritariamente. Tenéis proyectos de todo tipo para desarrollar todo tipo de habilidades y competencias y con todo tipo de contenido. Por ejemplo, por poneros algún ejemplo, el proyecto El ruido no mola. Si tenéis ocasión y tiempo, os dejaremos la presentación para que podáis consultarla. El alumnado tiene que hacer un estudio de la contaminación acústica del centro y proponer soluciones, ¿vale? Están planteadas todas las tareas, los recursos que yo ponía a disposición de ellos, aunque ellos luego utilizaron otros tantos, y los productos finales del alumnado. Es una especie de portfolio de este proyecto. Luego, por ejemplo, hicimos uno que se llamó la primera vuelta al mundo en 500 instrumentos, en la que con motivo de la circunnavegación de Magallanes y Elcano, hace 500 años, nosotros íbamos a tenerla como excusa para conocer determinadas músicas de otros países. Músicas entendidas como música en general, pero también instrumentos, danzas, bailes, un poco todo. El alumnado tenía que ir haciendo diarios de navegación o de bitácora, tenía que elaborar mapas, los mapas interactivos tenía que añadir información sobre el país, sobre su música, sobre sus costumbres, sobre sus instrumentos, etc. Luego, por ejemplo, muy socorrido, la agencia de viajes, en la que el alumnado lo colocamos en una fecha determinada, en un momento determinado, y tienen que diseñar un viaje en el tiempo para conocer un hecho puntual, el estreno de una ópera, el nacimiento de un gran compositor, cosas así, para que ellos vayan conociendo cómo se vivía en esa época, qué tipos de cultura en la que había, cómo se desarrollaba ese país, qué importancia tuvo ese compositor o ese momento histórico musical en la historia de la música en general, para que diferencien unos estilos de otros, para que escuchen música de diferentes compositores, de diferentes estilos. Ellos tienen que colocarse como si fueran una agencia de viajes y planificar un viaje completo a una fecha muy puntual, concreta. Luego, por ejemplo, otro proyecto flamenco consistió en crear infografías en los que se vieran determinados aspectos del flamenco. De tal manera que hubo infografías sobre historia del flamenco, pero también sobre cosas muy puntuales, sobre historia de la mujer o del papel de la mujer en el flamenco, la historia de la guitarra en el flamenco, y luego en relación a su entorno, pues el flamenco en Sanlúcar de Barrameda, que es donde yo trabajo y donde se desarrolló este proyecto, o peñas flamencas importantes en Andalucía, este tipo de cosas. Instrumenta Reality es un proyecto de conocimiento de instrumentos musicales y de agrupaciones instrumentales, en el que el alumnado, a través de la realidad aumentada, interactuaba con láminas de creación propia hechas por ellos, interactuaba con los instrumentos y daba a conocer instrumentos tan conocidos como el violín o tan desconocidos como, yo qué sé, el Shanghai o el sitar, o instrumentos un poco más extraños para ellos, y que resultó muy chulo porque lo hicieron, ya os digo, con realidad aumentada. El Cologne Electronic Music Game consistió en un proyecto de creación de juegos de mesa, en el que el alumnado lo que tenía que hacer era crear juegos de mesa en relación a instrumentos musicales, agrupaciones instrumentales o a historia de la música. Y hubo juegos de todo tipo, adaptaciones, por ejemplo, de juegos muy conocidos como el Monopoly o como la Oca, o juegos totalmente inventados por ellos, con cartas, con dados, En el proyecto lo que hicimos fue recopilar todos los juegos, de tal manera que cualquier docente pueda visitar el proyecto y puede descargarse completamente el tablero, la caja, las fichas, las tarjetas, incluso algunos de los elementos de los juegos estaban diseñados en 3D para poderla imprimir con una impresora en 3D. Pues todos los diseños hechos por el alumnado están también en el proyecto, que puede visitarse y puede descargarse completamente. Claro, yo en mi clase tenía una impresora en 3D y el alumnado la utilizaba con asiduidad. Otros, por ejemplo, radios escolares, ¿vale? Proyectos intercentros en los que nosotros componíamos la música para que otros centros pusieran letras, crearan cuentos, los utilizaran en producciones audiovisuales varias, en teatro, en radio, en televisión.
Luego algunas ideas de retos para el tema del confinamiento que se me ocurrieron con mi alumnado para poderlos tener enganchados durante el confinamiento que pasamos desde marzo del 2020 y que resultaron muy chulos. Pues la creación, por ejemplo, de listas de reproducción compartidas entre todos, invitación de expertos externos que venían a contarnos determinadas cosas y nos proponían determinadas actividades, resultó muy chulo. Y que quería explicaros ahora, el Museo Flamenco en realidad virtual. El alumno tuvo que construir una historia del flamenco, pero en vez de hacerlo al uso, lo que hizo fue construir un museo en realidad virtual para verlo con gafas de realidad virtual o directamente en dispositivos. Y conseguimos que cada una de las plantas de ese museo, 4 plantas en total, estuviera dedicada a una parte de la historia del flamenco. Pero además con la particularidad de que en el museo había un montón de elementos que estaban programados, por ejemplo un ascensor que subía y bajaba cada una de las plantas, determinados personajes que nos daban ayudas de la parte del museo en la que estábamos, y luego paneles que eran totalmente interactivos. Había paneles con texto, con imágenes, pero también con vídeos y con audios, con lo cual el acercamiento al flamenco a través de este museo era un acercamiento multimedia para cualquier visitante, no solamente para mi alumnado, sino para cualquier visitante que quiera consultarlo. Lo tenéis en esta dirección si queréis echarle un vistazo. Por último, este año pasado hicimos 3 proyectos importantes, grandes. Uno que era el Circunnavegando San Lucas en realidad aumentada y realidad virtual, con 2 rutas totalmente virtuales, una en realidad aumentada para poderla hacer con el dispositivo móvil a pie por las calles de San Lucas, y un segundo en realidad virtual para poderlo hacer desde cualquier sitio del mundo con un dispositivo móvil, en el que se plantea un recorrido por los principales monumentos, hitos y cosas que podemos encontrar en San Lucas relacionadas con la circunnavegación, y nosotros lo que hicimos es que esas cosas las relacionamos con la música de la época, de la música del Renacimiento. El Cajón Mágico del Doñana, que era una agencia de viajes en la que el alumnado tenía que escribir una especie de diario, como que ellos eran viajeros en el tiempo, que habían estado visitando hechos importantes a lo largo de la historia de la música, y tenían que reflejarlo a través de vídeos y de imágenes, utilizando técnicas de chroma key, cambiando los fondos, para que pareciera que realmente ellos habían estado, pues, por ejemplo, viendo el nacimiento de Mozart o en el estreno de la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, ¿vale? Luego tuvimos 3 proyectos de radio en cada uno de los cursos, en primero, en segundo y en cuarto, que era donde yo tenía clase. Estuvimos haciendo radio no grabada, sino en directo. Ensayábamos en clase, teníamos un pequeño equipo, y una vez que estaba todo bien ensayado, los programas definidos, pues emitíamos directamente en directo. Esos programas se quedaron grabados a posteriori y se pueden escuchar en cada uno de los portfolios que creó el alumnado para contener todos esos programas y toda la motivación y todo el diseño de todo ese proyecto, incluidos, por ejemplo, los 3 logotipos que veis, que son creados por el alumno. Y por último, un proyecto que elaboramos junto con otros centros de toda España, que se llamó Biblioflix. En Biblioflix lo que hicimos fue crear cuentos para niños y niñas de infantil, cuentos visuales o audiovisuales con grabación de audio y de vídeo. Todos esos cuentos se publicaron en el canal que creó el alumnado de YouTube y también en un canal de Spotify. Los cuentos se pueden escuchar, se pueden ver porque son presentaciones compartidas, o también se pueden ver y escuchar a la vez en YouTube. Son cuentos de temática musical con relación a San Lucas, a su entorno cercano. Bueno, pero todos estos proyectos, cualquier proyecto que surge dentro del aula, ya os digo, han sido muchos a lo largo de estos últimos años. ¿De dónde llega la inspiración? Pues fundamentalmente, yo he puesto aquí algunas, de las redes sociales. Las redes sociales para mí han sido fundamentales, me han nutrido muchísimo, he aprendido muchísimo con otros docentes y he sacado muchas ideas para estos proyectos. Por otro lado, los intereses del alumnado es fundamental aterrizar con ellos, porque un proyecto que puede ser muy interesante para nosotros, es posible que al alumnado no le llegue. Si no lo escuchamos, es posible que el proyecto al final sea nuestro y no sea de ellos, que es lo que a nosotros nos interesa, que consideren que el proyecto es suyo para que la motivación sea mayor. Fundamental el currículum,
puesto que dentro del currículum es donde tenemos los aspectos que nosotros tenemos que tratar realmente. Y en el currículum, conociéndolo en profundidad, el currículum habla de criterios. Nosotros tenemos que ser capaces de que el alumnado sea consecuente y haya aprendido y haya desarrollado cada uno de los criterios, independientemente de los contenidos más o menos, o más profundos o menos profundos que hayamos visto dentro del aula. Además de todo eso, cualquier noticia podría ser una fuente de información y de inspiración para el comienzo de cualquier proyecto. Algunos libros, por ejemplo, hay libros de ABP, hay libros de Flipe, hay libros de cooperativo, de gamificación que pueden darnos muchísimas ideas y sobre todo de la formación. Yo os pongo dos, pero han sido muchas más. Aula Blog, por ejemplo, el EABE, el encuentro de blog educativo de aquí de Andalucía, o por ejemplo, hablando de música, el congreso con Euterpe, que me imagino que si sois de música conocéis. Por último, algunos consejos si os decidís, y espero que sí. Empezar poco a poco, no tener prisa, cosas muy controladas, cosas muy pequeñitas, de una clase, de 2 clases, de 2 semanas. Con el tiempo iremos ampliando. No podemos quedarnos simplemente en que hemos intentado algo y no lo hemos conseguido, sino que para que las cosas salgan bien y que cojamos cierta soltura, hay que repetirla hasta que los resultados vayan siendo mejores. Todo eso tiene que ir acompañado de formación y de más formación, sea del tipo que sea formal, informal. Hay que planificar, hay que reflexionar sobre lo que se está haciendo, sobre lo que está pasando dentro del aula, sobre lo que hicimos el año pasado, sobre lo que hicimos hace 5 años o sobre lo que queremos conseguir dentro de 3. Podemos hacerlo de manera colaborativa con otro profesorado que queramos que participe dentro de nuestros proyectos, que asesore como agentes externos o que colabore con nosotros directamente. Tenemos que buscar inspiración constante. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar motivados dentro del aula, tenemos que llegar alegres y el alumnado tiene que ver que nosotros, nuestra pasión es la educación y que estamos disfrutando con cada una de las cosas que hacemos con ellos. Por último, tiene que haber un aprendizaje continuo. Y es fundamental, tenemos que aprender del pulso que tenemos dentro del aula y del pulso que se produce con otros docentes también fuera de ella. Tenemos que plantearnos que nuestra zona de confort tiene que expandirse, que tenemos que salir de ella y que tenemos que poner en valor lo que somos, por lo que estamos aquí como docentes y lo que queremos conseguir con nuestros alumnos, porque los resultados son fantásticos y en mi caso muy, muy satisfactorios. Como decía, algunos recursos que os recomiendo, por ejemplo, hay un libro, se llama Un mundo de proyectos ABP musical, en el que recoge determinados proyectos hechos con tareas, con evaluación, con ejemplos muy, muy prácticos en 2 volúmenes, en el que se recogen experiencias tanto de infantil o desde infantil hasta universidad. Luego recomendamos el canal y los escritos de Conecta 13 porque son fundamentales, de los que hemos aprendido muchísimo. El libro, por ejemplo, de Juan José Vergara, que se llama Aprendo porque quiero, un libro fundamental a la hora de emprender proyectos dentro del aula. O luego, por ejemplo, ABP Aprendizaje Basado en Proyectos, que es un curso del INTEF. Pero en internet existe muchísima información y luego muchísimos docentes poniéndolo en práctica de los que podemos nutrirnos, podemos preguntarle abiertamente y de los que podemos aprender. Y por último ya con esto despido, os dejo algunos recursos, algunos artefactos digitales que a mí me sirven. La G Suite, por supuesto, Moodle, Poppler, Geniali, Tiki-Toki para hacer líneas temporales, Prezi para hacer presentaciones, Wix para hacer páginas web. Luego, con respecto a edición de vídeo, pues Topcast para hacer croma, FX Studio, Stop Motion Studio para hacer pequeños montajes audiovisuales, Powtoon para hacer vídeos animados, Madlib para hacer doblajes creativos, cualquier tipo de editor de vídeo, ya sea ScreenFlow para Mac, KineMaster para dispositivos móviles, el Windows Movie Maker para Windows, el Bscope para iPhone, el FX Guru para crear efectos visuales, el iMovie, hay muchísimos. De audio, pues tenemos iVoox, tenemos SoundCloud, tenemos Spreaker para convertir nuestro dispositivo en un estudio de grabación para hacer radio, por ejemplo, Soundatium para crear composiciones, CDs para ripeo, Segura para poder hacer ensayos de manera virtual, sin pérdida, sin latencia,
Spreaker para hacer podcast, Incredibox para componer, GarageBand, Flash para hacer partituras, MuseScore, Notefly, hay muchísimas aplicaciones. Bueno, pues con esto termino mi explicación, espero que os sirva y como os digo, poco a poco, con paciencia y sabiendo que todo, absolutamente todo, y pondría la mano en el fuego, nos hemos equivocado y nos han salido las cosas peor de lo que pensábamos, pero que con el tiempo, con ahínco, con necesidad, con esperanza, con ilusión, con nuestra propia motivación, hemos conseguido darle la vuelta y cada vez lo hacemos mejor, o eso pensamos. Os invito a que emprendáis este camino porque el camino es maravilloso, el alumnado lo agradece muchísimo y los resultados son espectaculares. Bueno, pues un saludo y nos vemos por las redes.